Hola, somos estudiantes de la Unidad Académica Preparatoria Comandante Víctor Manuel Tirado López del Grupo 2.5 y en este video te vamos a explicar de forma clara y sencilla uno de los temas más importantes del siglo XX, la Guerra Fría. Acompáñanos para conocer sus causas, cómo se desarrolló, sus consecuencias y el impacto que tuvo en México y en América Latina. La Guerra Fría fue un conflicto ideológico entre dos superpotencias, Estados Unidos, un país capitalista, y la Unión Soviética, un país comunista, que se volvieron rivales por el control global tras la Segunda Guerra Mundial. Esta rivalidad se basaba en visiones opuestas del mundo, el liberalismo democrático y la economía de libre mercado frente al comunismo autoritario y la planificación centralizada. Cada una temía la expansión de la otra, y esa desconfianza ideológica fue el punto de partida del conflicto. Al terminar la guerra en 1945, los líderes aliados se reunieron en conferencias como Yalta y Potsdam para dividir Europa en zonas de influencia. Aunque estas reuniones buscaban mantener la paz, también marcaron el inicio de la tensión, ya que cada potencia buscó asegurar sus intereses estratégicos. La Unión Soviética impuso gobiernos comunistas en Europa del Este, mientras Estados Unidos promovía democracias liberales en el oeste. Europa quedó dividida en dos zonas, occidental, siendo una parte capitalista, y oriental, siendo una parte comunista, lo que marcó el inicio de la confrontación geopolítica. Esta división no solo fue territorial, sino también política, económica y cultural. Alemania fue un símbolo clave, dividida en dos estados, República Federal de Alemania y República Democrática Alemana. Representaba físicamente la barrera entre los dos mundos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1949 fue creada por Estados Unidos para frenar a la Unión Soviética, que respondió con el Pacto de Varsovia en 1955, consolidando los bloques militares. Estas alianzas formalizaron la confrontación y reforzaron la idea de un mundo bipolar. Los países miembros se comprometían a defenderse mutuamente ante una agresión externa, generando una carrera armamentista acelerada. La rápida carrera armamentista comenzó con la posesión de armas nucleares, lo que aumentó la tensión mundial. Tras el uso de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos, la Unión Soviética aceleró su desarrollo nuclear, probando su primera bomba en 1949. Este desarrollo dio lugar a una nueva forma de amenaza, la posibilidad de destrucción total. Ambas potencias sabían que un enfrentamiento directo significaría su destrucción mutua, transformando la rivalidad de una guerra fría sin combates directos. Esta doctrina de destrucción mutua asegurada mantuvo un equilibrio tenso durante décadas, donde el miedo a una guerra total impidió ataques directos, pero no frenó los conflictos indirectos y la desconfianza constante. Tras la guerra, el mundo se dividió en dos bloques ideológicos, en 1948 a 1949. La Unión Soviética bloqueó Berlín y Estados Unidos, respondió con un puente aéreo. Esto consolidó la división de Alemania a Estados Unidos. Aplicó el Plan Marshall y la Unión Soviética creó el Comecon, iniciando también la carrera armamentista con misiles nucleares. En la Guerra de Corea en 1950 a 1953, el norte comunista y el sur capitalista lucharon con apoyo de las superpotencias. Fue la primera guerra indirecta de la Guerra Fría. Luego, en Vietnam en 1975, Estados Unidos intentó frenar el comunismo, pero la victoria comunista dejó un gran desgaste en Estados Unidos. Ambos conflictos reflejan cómo se libraba de la Guerra Fría a través de aliados. El descubrimiento de misiles soviéticos en Cuba llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Tras intensas negociaciones, se evitó el enfrentamiento directo. Muro de Berlín, 1961, se levantó para frenar la fuga hacia el occidente capitalista, simbolizando la división ideológica. Tanques en Budapest, 1956. La Unión Soviética sofocó una revuelta en Hungría contra el régimen comunista. También hubo conflictos en África y Medio Oriente, donde las superpotencias apoyaban diferentes bandos para extender su influencia. En los 70 hubo acuerdos de paz, pero en los 80 volvió la tensión. En 1989 cayó el muro de Berlín y en 1991 se disolvió la Unión Soviética, terminando la Guerra Fría. Tras la Guerra Fría, Estados Unidos quedó como única superpotencia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte se expandió hacia Europa del Este, incorporando ex países comunistas y fortaleciendo la influencia occidental. La rivalidad también impulsó avances tecnológicos como la llegada del hombre a la Luna
La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética reflejó su competencia y produjo logros científicos impulsados por el orgullo y la superioridad. La carrera armamentista dejó al mundo plagado de armas nucleares y con el riesgo de autodestrucción. Aunque se firmaron tratados de desarme, el legado nuclear de la Guerra Fría sigue siendo una amenaza latente en el siglo XXI. Las guerras por delegación provocaron millones de muertos y desplazados en países como Corea, Vietnam o Afganistán. Las secuelas aún se sienten y en muchos casos las divisiones creadas persisten hasta hoy. Tras la guerra se fortalecieron organismos multilaterales y tratados de limitar las armas nucleares. La ONU jugó un papel clave en los esfuerzos diplomáticos, aunque su poder era limitado por el veto de las superpotencias. Aún así, sentó base para un orden mundial más cooperativo. México quedó del lado occidental por su cercanía a Estados Unidos, aunque mantuvo una política exterior independiente. Su posición geográfica lo integró al bloque occidental, pero su diplomacia fue cuidadosa para no alinearse por completo. El gobierno mexicano adoptó una postura oficial anticomunista y vigiló los movimientos de izquierda. Se temía que la influencia de la URSS pudiera generar inestabilidad interna, por lo que se reprimieron ideas socialistas y comunistas. A pesar de su alianza con Estados Unidos, México mantuvo relaciones diplomáticas con la URSS por conveniencia. Esto fue parte de su política de no intervención y autodeterminación, manteniéndose como un actor neutral en la arena global. La Revolución Cubana influyó en el movimiento estudiantil de 1968, que fue reprimido por el gobierno. Aunque el comunismo no puede establecerse en México, el temor a la subversión radicalizó la respuesta estatal. El gobierno endureció la represión interna ante el temor a la subversión comunista. Se crearon cuerpos de inteligencia y seguridad para evitar el avance de la izquierda radical, afectando la libertad de expresión y organización. Estados Unidos intervino en países como Guatemala y Chile para derrocar gobiernos de izquierda. Estas acciones marcaron la política regional con dictaduras y represión apoyadas por Washington. Muchos países vivieron dictaduras apoyadas por Estados Unidos que perseguían a la izquierda. Se justificaban como defensa ante la amenaza comunista, pero en realidad suprimían la participación democrática. La Revolución Cubana inspiró movimientos armados en América Latina durante los 60 y 70. En respuesta, Estados Unidos impulsó planes de contrainsurgencia como la Escuela de las Américas, donde entrenó a militares latinoamericanos. Cuba se volvió un símbolo del comunismo latinoamericano y recibió apoyo soviético. Su resistencia a Estados Unidos la convirtió en un ejemplo para otros movimientos revolucionarios en la región. Las dictaduras coordinaron la represión contra opositores en el marco del Plan Cóndor. Esta operación internacional causó miles de desapariciones y consolidó el control de las dictaduras militares. Las violaciones de derechos humanos dejaron heridas profundas en la región que aún se recuerdan hoy. Años después del fin de la Guerra Fría, muchas familias siguen buscando justicia por crímenes cometidos en nombre de la lucha contra el comunismo. Lo que más nos gustó del tema fue ver cómo un conflicto sin guerra directa pudo afectar al mundo entero. Es importante analizar la Guerra Fría porque sus consecuencias siguen presentes hoy, como las tensiones entre países y el riesgo nuclear. También provocó dictaduras, guerras locales y cambios políticos en muchas regiones, incluyendo América Latina.